Hay historias que parecen sacadas de una novela, pero lo que vas a escuchar hoy es algo real, una trama de traición, engaños y valentía que te dejará sin aliento. Esta es la historia de una niñera que, al descubrir un oscuro secreto en la mansión de una familia millonaria, se vio atrapada en una lucha por salvar la vida de un niño enfrentándose a los propios padres de éste. ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? Acompáñanos y descubre cómo una valiente mujer luchó por la verdad. Si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma, donde publicamos 2 videos todos los días. Dale like si te gustó esta historia y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora. Madrid, barrio exclusivo de la ciudad, una mansión valuada en millones de euros. Carmen Reyes, la niñera, estaba cambiando las sábanas de la cama de Diego Navarro, un niño de 10 años, hijo de uno de los hombres más poderosos de España, un empresario del sector inmobiliario. Mientras lo hacía, su mano tocó algo frío bajo el colchón, un frasco de pastillas. No eran medicinas recetadas para niños, sino somníferos para adultos, con dosis letales para un niño de su edad. Su mano temblaba mientras miraba el frasco con creciente inquietud. De repente, escuchó pasos pesados acercándose rápidamente por el pasillo. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Frente a ella no estaba el padre del niño como había esperado. Era la madre, Isabel Navarro, una mujer que había sido famosa como modelo, casada con el millonario Miguel Navarro. Tenía los ojos muy abiertos y una expresión que combinaba terror y furia. En ese instante, Carmen comprendió 3 cosas con horror. Primero, que Diego nunca había estado enfermo, como le habían dicho. Segundo, que alguien lo había estado envenenando lentamente durante meses. Y tercero, que acababa de firmar su propia sentencia de muerte al descubrir la verdad. Carmen tenía 32 años y una vida que se había roto demasiado pronto. Había sido enfermera pediátrica en el Hospital La Paz de Madrid, una de las mejores del departamento, con un futuro brillante por delante. Pero su vida cambió cuando su matrimonio con Javier terminó. Él la engañó con una colega y ella quedó sola, con un piso por pagar y deudas que no podía cubrir con su sueldo de enfermera. Tuvo que reinventarse. Trabajar como niñera privada le pagaba el triple, aunque significara renunciar a su carrera profesional en la medicina para cambiar pañales y preparar papillas. 6 meses antes, vio un anuncio buscando niñera con experiencia médica para un niño delicado de salud. Decidió presentarse. La entrevista fue en la mansión más lujosa que Carmen había visto en su vida. 3 plantas, un jardín con piscina, un garaje con 5 coches de lujo. Miguel Navarro, un hombre de casi 2 metros de altura, cabello gris perfectamente cortado y un traje de 5.000 euros, la recibió en su despacho, que estaba revestido de caoba. Era imponente, pero sus ojos reflejaban algo apagado, como si llevara una carga invisible. Miguel le explicó que su hijo Diego sufría de una enfermedad misteriosa. Tenía debilidad crónica, mareos frecuentes y náuseas constantes. Habían consultado a los mejores médicos del país y se habían realizado todos los exámenes posibles, pero no encontraban ninguna explicación. Los médicos decían que quizás todo era psicosomático, algo relacionado con el estrés infantil o la necesidad de atención. Después entró Isabel, la madre de Diego. Tenía 38 años, aunque aparentaba 10 menos, gracias a su cirugía estética y a su rutina diaria en el gimnasio. Había sido una modelo famosa en los años 2000, apareciendo en portadas de revistas y desfiles en Madrid y París. Se casó con Miguel cuando él ya era multimillonario y ella, después de que su carrera como modelo llegara a su fin, buscaba seguridad económica. Era hermosa, pero su mirada era fría,
como si estuviera constantemente evaluando a las personas a su alrededor. Carmen consiguió el trabajo. Le ofrecieron 15.000 euros al mes, con alojamiento incluido en una suite para el personal en el segundo piso de la mansión. Su tarea era cuidar a Diego las 24 horas del día, administrar sus medicinas y asegurarse de que no empeorara. Los primeros días fueron raros. Diego era un niño hermoso, con cabello castaño y ojos verdes inteligentes, pero estaba extremadamente delgado y pálido. Pasaba la mayor parte del tiempo en la cama, demasiado débil para jugar y constantemente con náuseas, lo que le impedía comer. Carmen revisó su historial médico, pero no encontraba ninguna explicación. Aunque los análisis de sangre mostraban algunas anomalías, nada justificaba esa condición. Era como si su cuerpo se estuviera apagando lentamente, sin razón aparente. Lo que más le extrañó fue la rutina de la madre, Isabel. Cada noche, a las 8 en punto, ella entraba en la habitación de Diego con una bandeja. Carmen pensó que se trataba de un ritual de buenas noches, algo que hacían desde que Diego era pequeño. Isabel preparaba una leche caliente con miel, le hacía beberla toda, lo besaba en la frente y luego se iba. Carmen no podía presenciar ese momento, ya que Isabel insistía en que debía ser un momento privado entre madre e hijo. Pero lo que Carmen observó fue que, una hora después de tomar la leche, Diego siempre se ponía mal. Vomitaba, temblaba, sudaba frío y se quejaba de dolores estomacales. Carmen siempre pensó que quizás Diego tenía intolerancia a la lactosa o alguna alergia no diagnosticada. Pensaba que tal vez la miel estaba contaminada. Nunca consideró la posibilidad de que fuera algo más grave, hasta que un día todo cambió. Miguel había partido a Nueva York por negocios y no regresaría hasta una semana después. Isabel pasó la mañana en su teléfono, hablando en voz baja, nerviosa, y cortando las llamadas rápidamente cada vez que Carmen pasaba cerca. A las 11 de la mañana, Isabel salió diciendo que iba de compras y que no regresaría hasta la noche. Carmen aprovechó la oportunidad para hacer una limpieza profunda en la habitación de Diego. El niño estaba en el salón, mirando dibujos animados, por fin con suficiente energía para levantarse de la cama. Carmen comenzó cambiando las sábanas, aspiró la moqueta y luego, como parte de su rutina, decidió mover la cama para limpiar detrás. Al levantar el colchón, un sonido sordo llamó su atención. Algo cayó al suelo. Un frasco de pastillas se deslizó de un bolsillo improvisado que alguien había hecho en el colchón. Carmen lo recogió rápidamente con las manos temblorosas, le dio un vistazo al frasco y, al leer la etiqueta, su rostro se palideció. Solpidem, somníferos para adultos, de 10 miligramos. La receta estaba a nombre de Isabel Navarro. Carmen no podía creer lo que veía, un frasco de somníferos escondido bajo el colchón de un niño. ¿Por qué? Revisó la fecha de la receta. 3 meses antes. El frasco estaba casi vacío, quedaban solo 5 pastillas. Carmen sabía lo que significaba eso. 25 pastillas de 10 miligramos administradas a un niño durante 3 meses. No suficientes para matarlo de inmediato, pero sí para enfermarlo crónicamente, para causar todos los síntomas que Diego había mostrado: debilidad, mareos, náuseas, confusión mental. La verdad comenzaba a encajar en su mente. La leche de la noche, el ritual privado de Isabel, la prohibición de que ella estuviera presente. Carmen entendió que todo estaba relacionado. Su corazón comenzó a latir rápidamente mientras miraba el frasco. ¿Cómo podía Isabel hacerle esto a su propio hijo? Pensó rápidamente en las consecuencias. ¿Debía contarle a alguien, llamar a la policía, o debía hacer algo más para proteger a Diego? Pero no tenía tiempo para pensar más, porque en ese momento escuchó pasos apresurados acercándose por el pasillo.
La puerta de la habitación se abrió violentamente. Isabel estaba ahí, con los ojos llenos de furia. Vio el frasco en las manos de Carmen, y por un momento nadie dijo nada. Un silencio incómodo llenó la habitación. Isabel, con la mirada fija en el frasco, habló en voz baja, pero cargada de veneno. «¿Qué estás haciendo, Carmen?», dijo, con una calma inquietante. Carmen intentó explicar, pero ya sabía lo que Isabel iba a hacer. En sus ojos vio la confirmación. Isabel no iba a negar nada. De hecho, ni siquiera lo intentó. La mujer se sentó en el borde de la cama, quitándose su chaqueta de marca con una calma calculada. Luego, sin prisas, encendió un cigarrillo. El aire en la habitación se volvió pesado. Isabel comenzó a hablar con una voz calmada, casi aburrida, como si lo que acababa de escuchar fuera una trivialidad. «Miguel está obsesionado con Diego. Todo gira en torno a él. Yo ya no soy relevante, solo una decoración costosa pero inútil. Hace 3 años, Miguel cambió su testamento. Si algo me pasa a mí, todo va a Diego. Yo solo recibiría 2 millones, una miseria comparado con los 2.000 millones que tiene». Pero entonces apareció Rodrigo, el entrenador personal, un hombre guapo y ambicioso, y me mostró una salida. Si Diego muere, Miguel estaría devastado, y yo podría convencerlo de reescribir el testamento. Isabel hizo una pausa y miró a Carmen, que ahora comprendía el alcance de la crueldad que había estado ocultando. «Así que, todos los días, le he estado dando somníferos en la leche de la noche. No es suficiente para matarlo de inmediato, pero lo hace enfermar. Los médicos nunca lo sospecharán. Es el crimen perfecto. Todo estaría bajo control, hasta que tú, con tus malditas limpiezas, descubriste la verdad». Carmen estaba en shock. Había escuchado toda la historia, y su mente comenzaba a procesar la magnitud de lo que había sucedido. Isabel no se arrepentía, solo hablaba de ello con una frialdad que aterraba. Carmen estaba atrapada. No sabía qué hacer, ni cómo salir de esa situación. Isabel se levantó lentamente, acercándose a Carmen con una calma calculada. «Tienes 2 opciones, Carmen», dijo mientras sacaba el frasco de las manos de la niñera. Con un gesto rápido lo metió en su bolsillo. «Olvidas todo esto, te vas de aquí y recibes 100.000 euros, o causas problemas y descubrirás lo que les pasa a quienes se atreven a amenazar a los Navarro». Carmen, con la voz temblorosa, respondió: «Voy a llamar a la policía». Isabel rió en su cara, con una risa fría y cruel. «El teléfono de la cocina está sin línea y el teléfono fijo de Miguel está en su despacho, cerrado con llave. Además, el personal responde solo a mis órdenes. Estás atrapada, Carmen. Estás atrapada en esta mansión y solo tú decidirás qué hacer con tu vida». La puerta se cerró detrás de ella con un sonido sordo. Carmen estaba sola. Carmen pasó las primeras horas atrapada en la habitación, tratando de pensar con calma, pero el miedo la envolvía por completo. Probó abrir la ventana, pero estaba demasiado alta. Intentó forzar la puerta, pero estaba cerrada con llave. Gritó, pero nadie la escuchó. La mansión parecía estar vacía. Un silencio profundo lo llenaba todo. Estaba completamente sola, excepto por la creciente sensación de que algo terrible iba a ocurrir. Se sentó en el suelo, rodeada por las sábanas que había cambiado poco antes, tratando de reunir sus pensamientos. No podía perder la calma. Carmen era enfermera, sabía que tenía que pensar de manera racional. Tenía que encontrar una salida. Lo que más le preocupaba ahora era Diego. ¿Qué haría si no podía detener a Isabel a tiempo? Mientras pensaba, escuchó un leve ruido proveniente de la puerta, un rasguño delicado, seguido de una voz suave, casi un susurro. Carmen se acercó rápidamente. Era Diego. Su voz se escuchaba débil, pero clara. «Carmen, ¿estás ahí?».
Carmen, sorprendida y aliviada, se acercó a la puerta mirando por la rendija. Diego estaba allí, pálido, pero parecía decidido. En su rostro, Carmen vio una expresión que no esperaba: comprensión, como si él supiera que algo grave estaba sucediendo. «¿Por qué no sales?», preguntó Diego. Curioso, pero preocupado. Carmen, con el corazón acelerado, no sabía qué decir. Explicar lo que estaba pasando a un niño de 10 años no sería fácil. No quería asustarlo más de lo que ya estaba, pero entonces vio en sus ojos la certeza de que algo no estaba bien. Con una respiración profunda, Carmen decidió contarle la verdad. De manera suave y cuidadosa, le explicó lo que había descubierto: las pastillas, la leche, el plan de su madre. Diego la miraba en silencio, con una calma que sorprendió a Carmen. Cuando terminó de hablar, el niño no mostró miedo. Al contrario, parecía aliviado, como si finalmente todo tuviera sentido para él. «Lo sabía», dijo Diego en voz baja. «Sabía que mamá no me quería tanto como papá. Siempre me trató diferente». Carmen se sintió devastada por las palabras del niño, pero también se dio cuenta de que Diego ya había sufrido demasiado. No podía dejar que su sufrimiento continuara. Tenía que actuar. «¿Puedo ayudarte?», le preguntó Carmen con voz firme pero suave. Diego asintió y con una sonrisa triste le susurró: «Sé dónde mamá guarda las llaves de repuesto. Están en el despacho de papá, pero la puerta está cerrada. Pero hay un pasaje secreto en la biblioteca. Si entras ahí, puedes llegar al despacho y tomar las llaves». Carmen no podía creer lo que escuchaba, pero Diego hablaba con total seguridad. Ella lo miró, agradecida por su valentía. «¿Seguro que lo sabes?», preguntó Carmen, tocando su hombro con ternura. «Sí», respondió el niño, afirmando con la cabeza. Diego se levantó, aunque le costaba un poco debido a su debilidad, y mostró el camino. A los pocos minutos, Carmen estaba en la biblioteca, buscando la entrada al pasaje secreto. Lo encontró detrás de un panel en la pared, exactamente como Diego le había dicho. El pasaje era estrecho, pero suficiente para que Carmen pasara. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba por el pasillo oculto. En el despacho de Miguel, Carmen encontró las llaves, pero también el teléfono de su propio cuarto, que había dejado olvidado en la cocina. Rápidamente tomó las llaves y el teléfono y salió del despacho, con una sensación de que el tiempo estaba en su contra. Pero justo cuando estaba a punto de salir, escuchó voces desde el piso inferior. Isabel había regresado. No venía sola. Con ella estaba Rodrigo. Carmen, temerosa de ser descubierta, se escondió rápidamente tras una puerta en el pasillo. Escuchó la conversación que se desarrollaba en el salón. Isabel estaba furiosa. Rodrigo trataba de calmarla, pero Isabel seguía diciendo que tenía que acelerar las cosas. Carmen los escuchó hablar sobre cómo ella había descubierto todo, sobre cómo ahora debían deshacerse de ella, hacer que pareciera un accidente. Con el corazón en la garganta, Carmen tomó una decisión. Tenía que escapar, y rápido. Salió corriendo hacia el garaje. Allí, las llaves de los coches de lujo estaban a la vista. Sin pensarlo, subió al Mercedes más cercano. Diego ya había subido al asiento trasero, escondido, como le había pedido Carmen. Carmen arrancó el motor. El sonido del coche rugió en el silencio de la mansión. Pero justo cuando se preparaba para salir, vio a Isabel corriendo hacia el garaje, furiosa. Rodrigo venía detrás de ella, con un gesto amenazante. Carmen no dudó. Pisó el acelerador con fuerza y el coche salió disparado hacia el portón. El impacto fue fuerte, pero el portón se rompió y el Mercedes pasó. Carmen no sabía si lograría escapar, pero su adrenalina la empujaba a seguir. Diego estaba a salvo en el asiento trasero, protegido por el cinturón de seguridad. El coche zigzagueaba por las calles mojadas, pero Carmen conocía bien la ciudad. Condujo por los callejones estrechos de Madrid
hasta perder a Rodrigo de vista. Sabía que tenía que llegar a la comisaría. Cuando finalmente llegó a un lugar seguro, Carmen y Diego tomaron un taxi hacia la policía. El inspector Antonio Ruiz lo recibió y, sin dudarlo, Carmen les contó todo. Las pastillas, el plan de Isabel y cómo había estado encerrada en la mansión. Mostró las pruebas que había logrado obtener, incluso las fotos de las pastillas antes de que Isabel las quitara. El inspector hizo varias llamadas y, poco después, varios coches de policía se dirigieron a la mansión de los Navarro. Carmen y Diego permanecieron en la comisaría bajo protección y finalmente Isabel y Rodrigo fueron arrestados. Encontraron más pruebas, incluyendo un diario de Isabel, con cada dosis que había dado a Diego y los mensajes que intercambiaba con Rodrigo. Todo estaba documentado, todo fue encontrado.